Hay etapas de la vida en las que somos capaces de sostenernos, incluso de ser felices y vivir sin un proyecto que no sea el de facilitarnos una vida suficientemente apacible. Ya hay otros momentos de la vida que yo los relaciono más con la adolescencia, o más que con la adolescencia, con la primera juventud, la veintena, en la que no vivimos sin proyectos, sin propósito. No sé, últimamente pienso en lo difícil que me resulta vivir como si el trabajo supusiera una realización personal. Ya sé que no estoy diciendo nada, no estoy descubriendo nada que no hubiera descubierto Marx, por ejemplo, pero sí quiero hablar de el afecto con el que vivimos esa vida que tenemos que vivir. Con el afecto que vivimos esa vida en la que pareciera que tuviéramos que sentirnos realizados con el trabajo porque apenas queda en pie ninguna otra estructura o ninguna otra institución mmm, que no esté en una crisis muy profunda. En mi trabajo, que es el de los profesores, es muy difícil encontrar personas que asuman, que comprendan la institución escolar como la institución carcelaria, como el ejército y como tantas otras, incluso la medicina, si nos ponemos, ¿no? Pues como instituciones más bien disciplinarias, de control, que aunque se presenten y se hayan presentado a lo largo de estos 2 siglos más o menos que llevan en pie, como, como empresas de servicios al ciudadano, incluso de favor que le hacemos, ¿no? De dar un servicio más o menos gratuito, pero obligatorio. Hay muy poca gente que tengan como esta especie de rotura interna un poco, quizá, ¿no? Que pueda tener yo, por la que una sociedad escolarizada no me parece una sociedad ideal, no me parece la mejor de las opciones. Preferiría una sociedad sin escuela y sin cárcel. La educación primaria en España en aquella época a mí me pareció horrible, o al menos eso es lo que me tocó, pero sin embargo, la educación secundaria, el instituto, me pareció una buenísima experiencia. Para mí yo ahí encontré mucho reconocimiento, o sea, para mí fue una fuente de autoestima, aunque también me creó ciertas obsesiones, ¿no? La obsesión con las notas, la obsesión con la validación, pero no sé, la ponderaría como positiva. Y sin embargo, me doy cuenta también de lo alienante que resulta para la mayor parte de las personas y sobre todo lo hipócrita que es en muchos aspectos, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo mantener esa ficción que a veces es necesaria, ¿no? Pues para no deprimir a personas que son adolescentes que están empezando sus proyectos de vida. Me parece difícil hacer como que ese trabajo que desarrollamos ahí y esas tareas que hacemos ahí fueran imprescindibles, incuestionablemente beneficiosas, que importa lo que hacemos ahí para cómo va a ser el resto de nuestra vida. Porque realmente no creo que sea así. Yo no lo creo, me cuesta mucho hacer como que sí. Entonces, cuando hay un poco de tumulto en clase, que obviamente me molesta, ¿no? Porque a mí me gustaría ir allí y ya que estamos allí, pues hacer algo un poco edificante, ¿no? Y hablar y tener la ocasión de escuchar a las personas adolescentes que no son muy escuchadas, pero que también están muy acostumbradas ya a no ser escuchadas y que también les cuesta hacer el esfuerzo de expresarse, más aún si es por escrito. Nos cuesta, creo, a todas las partes hacer como si, haciendo como si esto importara, haciendo como si esto fuera beneficioso, haciendo como si esto fuera por el bien de la comunidad, por la igualdad, la libertad y la paz. Es muy difícil mantener esa ficción, yo creo, durante toda una vida, aunque obviamente hay personas que la mantienen o que luchan internamente por mantenerla. A mí me cansa y me quita energía. Esto no quiere decir que no piense que podríamos aprovechar esas instituciones en nuestro favor, incluso en la peor de las situaciones, que no es el caso, porque a mí, por ejemplo, el espíritu de la LOMLOE me parece uno de los mejores que conocía hasta el momento y me parece que está bastante bien, pero que es difícil de implantar porque es como si nadie se lo creyera realmente. Como que es difícil que las personas se crean realmente que podemos ahí hacer eso, teniendo alrededor una sociedad que para nada coincide con esos valores, o que para nada premia esos descriptores, esas competencias con las que se supone que tenemos que jugar ahí y que no son solo propias de la LOMLOE, sino que es algo que viene un poco como de la Unión Europea, ¿no? La mayor parte de profesores y también de estudiantes no se creen del todo, incluso en el caso de que comulguen con esos valores, que el esfuerzo para meritar en ellos vaya a coincidir con la meritocracia
implantada luego para la vida adulta y para triunfar en esta sociedad. Y entonces es como un poco como un gran teatro. Y cuando decía que cuando se genera tumulto en las clases o cuando no veo mucho feedback o un esfuerzo placentero del otro lado, una colaboración, no sé muy bien qué decir. Aparte de a lo mejor soltar un rollo parecido a este. Porque a veces utilizamos ficciones y decimos, bueno, ya que estamos aquí, pues, ya que trabajo en la escuela o trabajo en la cárcel, pues voy a ser de esas profesoras que tratan bien a los alumnos, que los escuchan. Incluso aunque quiera, y en general, yo mantenga un poco esta ficción, para vivir con una cierta alegría la profesión y para motivar también un poco, ¿no? Pero hay veces que esto se cae, sobre todo cuando no podemos mantener esas ficciones de una forma un poco colectiva, me resulta difícil. O sea, ¿cómo reñir a esos chavales? ¿Cómo reñir? ¿Cómo reñir sin ser una histérica que realmente riñe porque se le está viniendo abajo su propio esquema o su propio proyecto de cuando tenía 20 años? ¿No? Y lo que le molesta en realidad es no poder encontrar ahí, pues eso, una realización personal, pero que por muy bien que suene, pues buscar una realización personal y enfadarse cuando los que tienes enfrente y que están ahí de forma obligada no te lo dan, pues es un poco egoísta, aunque suene bien, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hablar con un poco de justicia, teniendo presente la circunstancia de estas personas que están ahí de forma obligatoria? Y que no todas ellas se pueden permitir aprovecharse de la institución, porque muchas de ellas tienen problemas mayores, como comer. La cantidad de gente que, que va a los institutos prácticamente sin comer, ¿no? O sea, ¿cómo conjugamos esta realidad con ir allí, pretender motivar a todo el mundo y decir, venga, vamos a hacer algo con esto de la competencia emprendedora o de iniciativa, o con aprender a aprender, o con la escucha, o con la ciudadanía, o con la filosofía, y vamos a hablar de Atenas, y vamos a ver lo guay que está, y cómo podemos encontrar ahí un placer, un entretenimiento, que se puede, es verdad, pero quizá no todo el mundo puede permitirse eso, porque tienen otros problemas más acuciantes. No sé, me resulta muy difícil mantener esa ficción.